Partidazo lo que vivimos hoy contra el Barnsley. Quédense a ver lo que pasó en el partido. Hoy tuvimos a un Super Diego Gómez en la cancha que marcó 4 goles, de los cuales 3 fueron golazos. Golazos, la verdad, nada que decir. Fue impresionante su rendimiento, además un jugador que venía un poco de bajón, la verdad. No se le veía tan bien. Se me ve el pelo transparente, pero vamos a ignorar eso. Lo que no vamos a ignorar es que un 6-0 es un resultado magnífico, incluso considerando que estamos jugando con un equipo de League One, o sea, de la tercera división. El partido se desarrolló en un completo dominio de Brighton, que de todas maneras tendría que ver la estadística luego, pero creo que no superó el 65% de posesión del balón, lo cual igual es poco considerando que la brecha es harta entre un equipo y otro, pero de todos modos habla de que fuimos un equipo efectivo. Nosotros salimos a jugar con un equipo suplente. Fuimos con Steele al arco, Kadioglu y Veltman, que ahora mismo están siendo titulares, pero invertidos. Kadioglu fue por la banda derecha y Veltman por la banda izquierda. Recordemos que ellos normalmente juegan, como dije, de manera invertida. Kadioglu por la izquierda, Veltman por la derecha. Boskagli y Coppola como dupla de centrales. Baleba en el medio junto a Milner y adelante de ellos, en la típica línea de tres, Gómez por la derecha, con Welbeck y Watson por la izquierda, y Simas de 9. Cabe decir que dentro del esquema a lo largo del partido se vio a un Simas que por partes rotaba con Welbeck y a veces uno era el que estaba por detrás del 9, en otras Simas era el 9, en otras Welbeck, entonces igual fueron cumpliendo un doble rol. Me parece a mí que el partido de Welbeck termina confirmando un poco que quizás no está del todo para jugar en Premier League completamente. Igualmente tiene algunas buenas ocasiones que si bien no dispara a portería, o por lo que yo recuerdo no dispara a portería, sí que tiene aportes interesantes, por ejemplo en el último gol de Diego Gómez, que ahí realizó un buen pase. También pensé en un momento que en el tercer gol de Gómez había influido como a manera consciente, pero parece que el balón se le escapa. Así que no hay mucho que haya aportado más que una asistencia. Otro partido que me preocupa un poco es el de Baleba, que en realidad se le ensucia un poco con una tarjeta amarilla, pero creo que no es que haya tenido un mal partido, sino que podríamos haber pensado que iba a ser algo mejor. Kadioglu tampoco se mostró demasiado, pero creo que igualmente no tenía mucho que hacer. A veces los rendimientos de los defensores en partidos de este estilo se ven como poco relucidos porque tampoco tienen mucho que defender. Si Barnsley en ningún momento fue un equipo que causara demasiado conflicto, eso sí tuvo 3 palos que de algún modo fueron fortuitos. Pero no olvidemos que si Kadioglu quizás no funcionó del todo, fue porque estaba en una banda cambiada. No voy a opinar mucho sobre cómo formó, igual voy a leerlo, cómo formó Barnsley, pero yo realmente no conozco a estos jugadores, entonces no tengo un juicio que pueda llevar más allá. Mahoney de arquero, Gaviney, Rooney, Steve. En el medio campo estuvo Connell con Joe. Miren, sinceramente, recién estuve intentando decir cuál fue el 11 de Barnsley para la información de todos, pero lo voy a omitir. Realmente no, no es que no quiera mencionarlo, sino que ya lo intenté, me trabé 2 veces y además de eso es una información ahora mismo relevante porque no tuvo como alguna injerencia en el partido Barnsley como tal. De nuestro equipo, ¿quién más pudo jugar minutos de juego? Lo cual fue bueno. Tanto Charlie Tasker como Ayari, como Van Heck, Costulas y Howell. Ahora desgranando un poco más lo que fue todo, creo que es muy interesante que Husler haya, en un rato yo dije, ¿por qué va a meter a Van Heek con un resultado en el momento que entró Van Heek, creo que 4-0, dije, no sé, no, yo no me habría movido de Coppola y Boskagli, pero me gustó ver en acción a Coppola en conjunto a Van Heek, a pesar de que Boskagli no salió del campo. Me pareció interesante y creo que va a ser un buen dato a considerar para otros partidos donde podamos ver a Coppola ya de titular. ¿Qué más creo que fue interesante? La actuación de Simas no relució del todo, pero igualmente tuvo algunas buenas acciones, como por ejemplo ese casi gol que mete con un ángulo cerradísimo y que un defensor del Barnsley termina sacando de la raya casi, como también un buen pivoteo de un balón que bajó
para que Watson pudiera dar un pase a Diego Gómez, que es esa acción donde Welbeck trata de tomarle y se le pasa. Así que muy interesante también lo que fue el partido de Simas, resumido en 2 acciones. Se esperaba más claramente, como también algo que me decepcionó. En general, que me hubiera gustado ver algún gol de algún delantero centro. Me hubiera gustado ver un gol de Simas o de Welbeck o por Costulas, que no se dio. Lo que sí se dio fue un gol de Harry Howell también, que si no me equivoco es su primer gol como profesional. Por ende, muy muy feliz por él. Creo que es un jugador que obviamente yo no lo he seguido activamente viendo videos suyos o viendo al Brighton sub-21, pero siempre que miro la estadística es un jugador que tiene mucha continuidad en el sub-21, es un jugador que aporta mucho a la sub-21 y no por nada en ambos partidos de Copa ha estado presente. Así que muy bien por Harry Howell. Yacine Ayari mete otro gol. Estamos viendo, como dije también en el video anterior, una versión de Ayari más goleadora y con mucha más confianza, me parece. Se siente dueño del mediocampo y eso nos alegra a todos. Charlie Tasker también entró y me gustó ver a Tasker, se le vio con mucha actitud, incluso casi peleando en el lateral. Creo que es una posición que a veces nos falta un poco, tener a un lateral establecido, que sea un lateral que uno diga sí, es efectivamente lateral y no es mediocampista y no es mediocampista reconvertido en lateral, pero creo que es un buen aporte ver a jugadores nuevos en el primer equipo. Jason Steele tuvo poca intervención, hubieron 3 palos, que ninguno estuvo como cerca de sacarla. De hecho, en ese que es de mitad de campo casi se cae, pero, o sea, se cayó de hecho, pero fue palo. Así que nos salvamos de recibir un gol de mitad de campo. Y luego de eso no hay mucho más que opinar. Bellman hizo un partido correcto, Boscagli junto a Coppola también. Boscagli jugó, yo creo que un grandísimo partido. Y Milner me impresionó la verdad verlo 90 minutos a buen nivel con un equipo menor, pero sin embargo, cumpliendo siempre va a ser grato tener un jugador de experiencia y que además físicamente esté bien, que se vea aguantando. Diego Gómez fue un 10 de 10, un jugador que claramente necesitaba tener un partido como este para demostrar que puede ser titular en Premier League. Es un jugador que a veces cuando estaba entrando a estos últimos partidos se le notaba cansado, se le notaba que se agotaba muy rápido. Hoy día no demostró eso, se le vio muy activo, se le vio preciso, se le vio con valentía, se le vio con todo lo que en algún momento eh, le faltó. Por ende, partidazo, espero que sea importante el resultado que marcó él en este encuentro para futuras decisiones de Husler. No hay mucho más que comentar. El partido fue cerradísimo a favor de nosotros y no hay mucho más que comentar. El partido fue un resultado abultadísimo hacia nosotros. No hay grandes decepciones, más que quizás como dije que una decepción puede ser que ningún centro delantero haya marcado gol, pero es un 6-0, tampoco nos vamos a quejar. Nuestro próximo partido, ¿cuándo es? Nuestro próximo partido es contra el Chelsea, en un partido que va a ser muy interesante porque va a haber un confrontamiento entre Van Heck y Joao Pedro, 2 jugadores que tuvieron una disputa el año pasado, por la cual termina Joao Pedro siendo apartado del primer equipo tras agarrarse a combos. ¿Y cuándo vamos a tener ese partido? El día 27, o sea, en 4 días más, el día sábado a las 11 de la mañana. Y vamos de visitante nuevamente, tal como fue hoy día contra el Barnsley. Nos veremos en esa instancia. No olviden seguirme en mi Instagram, que está en la descripción. No olviden seguirme en mi Instagram, que está en la descripción como @modo_Brighton. Y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos el próximo sábado al modo Brighton.